La historia de la humanidad en general y la historia de la medicina en particular señalan cómo los pueblos y sus médicos, en diferente grado y por diferentes motivos, han revestido a varias enfermedades de señales o propiedades especiales que las han hecho acreedoras de estigmas y exclusiones sociales. Una de estas enfermedades es la lepra. Recuerdo mi niñez y juventud, cuánta tristeza. Mis ojos lloraban y lloraban sin tener remedio. Mi cuerpo tiembla, mi corazón palpita, mis manos sin ser manos sostienen la cruz que me dejó el Señor. Las horas pasan lentamente, mi boca está reseca, mi camino es largo y solitario, pero ya cerca, muy cerca del reino del Señor. El Museo Médico de la Lepra está situado en el edificio Carrasquilla de Agua de Dios, donde cumple funciones históricas de docencia y recordación. Lejos de ser simplemente un lugar de depósito de cosas antiguas, el museo es un organismo vivo que contiene en sí mismo las evidencias de la segregación, el secuestro, los dolores, amarguras y tratos inhumanos padecidos por los enfermos de lepra desde cuando fue declarado Agua de Dios como Lazareto, hasta cuando, gracias al avance de la ciencia y a las luchas incesantes por la recuperación de sus derechos que libraron los enfermos, se logró la abolición del Lazareto en 1961. Sin embargo, a pesar de haber transcurrido más de 50 años desde el momento en que Agua de Dios fuera declarado municipio, tanto los enfermos como sus familiares y el mismo lugar que los alberga continúan siendo víctimas de la discriminación y el repudio porque, infortunadamente, la lepra aún sigue siendo una enfermedad estigmatizada. El edificio Carrasquilla, llamado así en recuerdo y homenaje al investigador Dr. Juan de Dios Carrasquilla, comenzó a construirse en 1919 y fue inaugurado en 1924 como hospital de consulta externa. Posteriormente se utilizó como sede administrativa y por último, a mediados del año 2004, fue abandonado totalmente. Después de lograr conseguir los recursos suficientes, se reinauguró el 31 de enero de 2010. Digna de representación como gerente de esta institución. Allí funcionan el Museo Médico de la Lepra, los fondos documentales y el Archivo Central, además de otras dependencias, considerándose el museo de suma importancia para nuestro país y para el mundo. El museo es el testimonio de cómo los prejuicios y mitos, la ignorancia social, médica y el atraso tecnológico afectaron durante siglos a miles de personas víctimas de la enfermedad de la lepra, bajo un concepto que implicaba grave contagiosidad y pérdida de todos sus derechos civiles y gran parte de sus derechos humanos. Cuando una persona entraba a Agua de Dios como enfermo de Hansen o lepra, perdía su ciudadanía, su derecho a elegir y a ser elegido, su capacidad de trabajo, su derecho a poseer propiedad alguna, y quedaba a merced del Estado y de los excesos médicos que indudablemente se presentaron en la lucha contra esta enfermedad. Sus hijos le eran arrebatados. Su cónyuge, si era sano de lepra, solo en pocas ocasiones podía acompañarlo. Muchas veces sus casas y propiedades eran quemadas en un intento ignorante de acabar con la enfermedad. Pasaba a poseer otra ciudadanía, otra identidad, la que lo identificaba como paciente de lepra. Frecuentemente sufría el abandono por parte de sus familiares, quienes muchas veces le obligaban a cambiarse el apellido para no tener que sufrir también ellos el estigma de la enfermedad. Estas medidas de exclusión y confinamiento dictadas por la ciencia médica indudablemente aumentaron el sufrimiento que tenían las personas afectadas por la lepra. Al sufrimiento generado por la enfermedad se le sumó el generado por la medicina. Solo fue a mediados del siglo pasado cuando los conceptos comenzaron a cambiar y se conoció que la lepra tenía tratamiento, era curable, no era tan contagiosa como se pensaba, y entonces las cercas de alambre, los retenes, las monedas especiales llamadas coscojas,
la desinfección de la correspondencia y de las personas, la extradición de los desobedientes hacia otros lazaretos, fueron prácticas que comenzaron a desaparecer. Además, otras acciones humanas contribuyeron a paliar el sufrimiento, como las medidas humanitarias defendidas y practicadas por muchos médicos, y la asistencia y ayuda brindadas por las comunidades religiosas que se asentaron en Agua de Dios, como fueron los sacerdotes salesianos y las Hermanas de la Presentación, y la que se fundó en el pueblo por iniciativa del sacerdote salesiano Luis Bariara, el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. El Museo Médico de la Lepra rinde testimonio a esta historia. En él encontramos los 4 momentos que vivieron los habitantes del antiguo Lazareto de Agua de Dios: el secuestro de las personas para ser trasladadas por la fuerza a estos sitios especiales, la pérdida de los derechos civiles, la implantación de sistemas de experimentación quirúrgica y medicina de prueba y error, y el subsiguiente desmembramiento familiar. La misión del museo es mostrar las etapas o períodos de la historia de la lepra en Colombia de forma crítica y constructiva, con el propósito de que este ejercicio intelectual irrigue el pensamiento médico, histórico y antropológico en la consideración de esta y otras enfermedades, recupere el valor terapéutico de la libertad y señale el valor nocivo de la exclusión, el secuestro y el estigma para la salud de las personas. La visita al Museo Médico de la Lepra en Agua de Dios permite a los interesados reflexionar sobre el sufrimiento y la exclusión que pueden generar los estigmas y una medicina dominada por el cientificismo, centrada en la enfermedad y no en el enfermo. El museo es un lugar de referencia para quienes deseen conocer la historia de la lepra en Colombia. Al recorrer el Museo Médico de la Lepra, el interesado puede también distinguir los 5 grandes períodos en que se divide en Colombia la historia de esta enfermedad. Primero, desde su ingreso al Nuevo Reino de Granada en el siglo XVI hasta 1873, cuando Hansen descubrió el papel del bacilo. Segundo, desde ese año hasta 1961, cuando las personas enfermas de lepra recuperaron sus derechos civiles. Tercero, desde 1961 hasta 1986, año en que se introdujo en Colombia el tratamiento triconjugado en el manejo de la lepra. Cuarto, desde 1986 hasta 1997, cuando, por razones epidemiológicas, menos de un caso por 10.000 habitantes, se consideró a la lepra como un problema de salud pública superado. Y quinto, desde 1997 hasta el presente, cuando si bien la lepra no es considerada como un problema de salud pública, ella se sigue presentando en el país y existe una conciencia entre los afectados, sus consanguíneos y el personal médico de la persistencia de estigmas y prejuicios. Los invitamos a visitar el Museo Médico de la Lepra en Agua de Dios.